Hola amigos. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, calificó a Estados Unidos como la principal amenaza para el mundo. Anteriormente, un representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, calificó a Estados Unidos como el país más belicoso de la historia mundial y la mayor amenaza para el desarrollo del planeta. Estados Unidos, con más de $800.000 millones de gasto militar, no solo ocupa el primer lugar, sino que supera el gasto combinado de los otros 9 países: China, India, Reino Unido, Rusia, Francia, Alemania, Arabia Saudita, Japón y Corea del Sur. ¿Quién es la verdadera amenaza?, preguntó el diplomático. Además, recordó la presencia militar estadounidense en todo el mundo. Estados Unidos tiene 750 bases en al menos 80 países, así como 173.000 efectivos estacionados en 159 estados. Hace ya unos 6 años leí un estudio de Dmitry Orlov, ciudadano de Estados Unidos de origen ruso que vive desde niño en Boston, nacido en 1962 en Leningrado, hoy San Petersburgo. Es un ingeniero ruso-estadounidense. Es escritor sobre temas relacionados con el potencial declive económico, ecológico, político que terminará en colapso en los Estados Unidos, lo que él llamó crisis permanente. Dmitry Orlov sostiene que este colapso será el resultado de los enormes presupuestos militares, el déficit del gobierno, un sistema político irresponsable y la progresiva disminución de la producción de petróleo. No ayuda que la mayoría de los jóvenes estadounidenses, a quienes sus líderes políticos y medios de comunicación han informado acerca de Rusia, una información casi totalmente errónea. Siguen oyendo hablar de Putin y del oso ruso, por lo que probablemente imaginen que Rusia es un vasto páramo, donde Vladimir Putin se hace compañía con un ajedrecista, pirateador de servidores de Internet, físico nuclear, científico espacial, inventor de la vacuna del ébola, y políglota. Los osos son maravillosos, los rusos aman a los osos, pero no exageremos las cosas. Sí, los osos rusos pueden andar en bicicleta y algunas veces incluso son buenos con los niños. Pero siguen siendo solo animales salvajes, o mascotas. Muchos rusos no pueden hacer esa distinción. Y entonces, cuando los estadounidenses gruñen por el oso ruso, los rusos se preguntan, ¿cuál de ellos? ¿El salvaje o la mascota de peluche? En resumen, Rusia es para la mayoría de los estadounidenses un misterio envuelto en un enigma, y simplemente no hay un grupo lo suficientemente grande de estadounidenses inteligentes, que tengan buenos conocimientos de Rusia para aprovechar. Mientras que para muchos rusos, Estados Unidos es un libro abierto. En cuanto a los servicios de inteligencia y seguridad estadounidenses, son todos despilfarradores, hinchados sumidos en el oportunismo político y el pensamiento grupal que sobresalen solo en 2 cosas: seguir sin incidentes procedimientos idiotas, y adaptar creativamente los hechos a la política del día. ¿Hay que probar que Irak tiene armas de destrucción masiva? No hay problema. Para eso estamos los servicios secretos. Rusia no recurrirá nunca a medidas militares contra los Estados Unidos, a menos que sea provocado. Por eso el tiempo y la paciencia están del lado de Rusia. Con cada año que pasa, los Estados Unidos se debilitan y pierden amigos y aliados, mientras que Rusia se fortalece y gana amigos y aliados. Los Estados Unidos, con su disfunción política, su deuda desbocada, sus infraestructuras en decadencia, y la propagación de disturbios civiles, es una nación muerta caminando. Pero Rusia es muy paciente. Rusia está lista para responder a cualquier provocación, pero lo último que desean los rusos es otra guerra. Y eso, si te gustan las buenas noticias, es la mejor noticia que vas a escuchar. Pero si aún piensas que va a haber una guerra con Rusia, no pienses en una guerra nuclear porque Rusia nunca la empezaría. Ese pueblo ya ha padecido demasiadas guerras, y sabe lo mucho que se sufre. En resumen, si son atacados, los rusos simplemente tomarán sus petates, como siempre lo han hecho, y luego continuarán para conquistar y ganar, como siempre lo han hecho. Bueno, pues este es el resumen que os he mostrado del estudio de Dmitry Orlov,
Pero claro, ahora hay una guerra empezada en Ucrania que ya sabemos todos que fue provocada por la OTAN cuando dio el golpe de estado en Maidán. Y tenemos a Estados Unidos y a la OTAN a piñón fijo contra Rusia en una lucha a muerte, como dije el otro día. Estados Unidos va de cowboy por el mundo, lo mismo que sus palmeros de la Unión Europea que se creen los dueños del pueblo. Y si nos atenemos a las cifras del presupuesto militar que ya todos conocíamos, que ha dado China sobre el peligro que supone Estados Unidos para el planeta, que sea la que tiene Estados Unidos, le sumamos los presupuestos de la OTAN, ¿qué les queda a Rusia, China y sus aliados? Ni para flechas. Siendo así, ¿cómo me hago yo la pregunta al revés? ¿Tiene Estados Unidos y la OTAN poder nuclear para enfrentarse a Rusia y China? En pleno declive histórico del imperio capitalista, es posible que podamos caer en la cuenta de que a lo mejor dicho imperio enseña púas como el erizo, porque no tiene otra forma de asustar de verdad, porque cuando hablamos del imperio de la OTAN, no hay que soslayar que va todo en el mismo paquete con las ciudadanías capitalistas de la OTAN. Aparentemente, parece que quieren arrastrarnos a todos al abismo de una gran guerra. Pero si esta guerra se da, ¿tienen en realidad capacidad nuclear para enfrentarse a Rusia y China? Y aquí hay que hablar en exclusiva de su cabeza representativa Estados Unidos, ya que Inglaterra y Francia tienen un arsenal nuclear pequeño y algo obsoleto, y están en plena fase de conseguir recursos para una renovación prácticamente total del arsenal, que ascendería a miles de millones de euros, en detrimento de las políticas sociales que los pueblos necesitan, como por ejemplo, un salario básico de subsistencia que abarque a toda la población. Por lo tanto, hay que analizar a la OTAN en su conjunto, y a las mentiras con que nos tienen sumida a sus poblaciones. Pues bien, Internet ha cambiado al mundo totalmente, y está haciendo trizas a falsimedia y a sus palmeros, al mismo tiempo que cada vez son más las personas a las que se les abren los ojos y ven la realidad del bluff, que es el sistema burgués sostenido hoy en día solamente por la OTAN. Internet hace que las noticias con la verdad se transfieran a nuestros cerebros en tiempo real, lo que hace que las cosas cambien, que es una barbaridad, de la que falsimedia ya no puede escapar, porque la está dejando en cueros. Aunque las evidencias a mí me dicen que el estamento capitalista es un puñetero bluff, a muchos les puede parecer rara mi pregunta de si tienen capacidad nuclear para enfrentarse a Rusia y China. Tengo que decir que en el mes de abril de 2019, los medios estadounidenses informaron que el gobierno estadounidense reconoció que toda la información sobre sus armas nucleares era secreta, y no debía ser revelada. Menuda chorrada. A nadie se le escapa que si a estas armas se las llama de disuasión es precisamente porque al alardear de ellas, disuade a cualquier loco que pretenda meterse con quien las tenga. Entonces resulta que ocultarlas es un contrasentido, porque Estados Unidos las declara materia reservada. Internet y el tiempo empiezan a clarificar el tema de tal forma que a mí me parece blanco y en botella. Y a día de hoy los propios generales y falsimedia al unísono, ya empiezan a preguntarse, a modo de eufemismo, de que la OTAN perdería una guerra nuclear contra Rusia, e incluso reconocen que las armas modernas rusas han desequilibrado la balanza. Los propios estadounidenses creen que Rusia puede hundir rápida y fácilmente todos los submarinos estadounidenses con el misil Satán, incluidos los modernos submarinos de la clase Ohio. En su día el director del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para el Congreso de Estados Unidos, y jefe del Foro de Estrategia Nuclear, Peter Praya, dijo que Estados Unidos no está en condiciones de dictar sus términos a Rusia. La tecnología de misiles de la Federación de Rusia ha avanzado tanto, que de hecho, ha cambiado las reglas del juego. Sin embargo, los halcones van por el extranjero alardeando de que todavía los Estados Unidos son el país más poderoso, y siguen amenazando a todo el mundo. Pero amenazan con un revólver cuando le están apuntando con un rifle automático desde una distancia a donde no llega el revólver. Observar, amigos, el giro que ha dado Falsimedia rectificándose a sí misma. Hoy ya no duda de la superioridad de Rusia y China sobre la OTAN, hoy ya la reconocen. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses? Que no quedase claro desde la conferencia de Putin en marzo de 2018, cuando enseñó al mundo las superarmas hipersónicas.
Hoy es posible que se pueda explicar que la OTAN posiblemente tenga perdida una guerra nuclear antes de que sus misiles salgan de los silos. Así que basándonos en la famosa y antigua política estadounidense que siempre ha tenido en la cabeza, como es el manoseado ataque preventivo nuclear y relámpago contra Rusia, tenemos que analizar qué pasaría hoy. Si en el siglo pasado en el caso de un ataque preventivo ruso el presidente estadounidense tenía tiempo de sobra de ser evacuado a un lugar seguro, ahora, en sentido figurado, no tendrá tiempo ni para ponerse las zapatillas. De hecho, la Casa Blanca se ha metido en un punto muerto existencialista, cuando ya le es imposible no presionar al Kremlin, pero esto es extremadamente peligroso. Según Peter Prie, quien incluso trabajó en el Departamento Nuclear de la CIA durante algún tiempo, hoy las fuerzas estratégicas de Estados Unidos se están centrando en la represalia garantizada, como el único elemento disuasorio para que Rusia tenga miedo. O lo que en Estados Unidos se interpreta como miedo, porque a la cordura y la prudencia le llaman miedo. Y se abrazan a la verdad de que Moscú se comporta con bastante cautela y se terminan creciendo, creando así entre varios políticos estadounidenses una sensación de permisividad. Para no reconocer lo que ha cambiado y lo que esto significa. Que la parte más tenaz de la tríada nuclear estadounidense, que consiste en bombarderos estratégicos, misiles balísticos intercontinentales terrestres, y submarinos con misiles balísticos, se ha quedado coja, porque solo los submarinos seguirán siendo la última línea de contención y defensa de un repentino ataque nuclear. Para empezar, los bombarderos estadounidenses B-52 y B-2, ubicados en 3 bases, Minota FB, en Dakota del Norte, Whiteman AFB en Missouri, y Barksdale AFB en Louisiana. Si nos fijamos, incluso Corea del Norte puede cubrirlos de un solo golpe, se quejaba Peter Prie. Y en general, a diferencia de la Guerra Fría, hoy, ningún bombardero estratégico de Estados Unidos tiene un arma nuclear en alerta, que podría cumplir órdenes urgentes para repeler un ataque repentino. En cuanto a los misiles balísticos intercontinentales terrestres, serían destruidos por 50 misiles rusos Armad. Además, esta cantidad sería suficiente para destruir los centros de comando estratégicos de los Estados Unidos, así como el cuartel general del Comando Combinado de Defensa Aérea Norteamericano-Canadiense, basado en el AFB Peterson, y el cuartel general alternativo del NORAD dentro del Monte Cheyenne. Por tanto, solo le quedarían a Estados Unidos para responder a un ataque relámpago, los submarinos estratégicos. Pero aquí, también, los estadounidenses son en gran medida vulnerables a un ataque sorpresa. Porque resulta que 2/3 de los submarinos estratégicos de la clase Ohio, aproximadamente 9 o 10 submarinos portamisiles, generalmente están anclados en las bases de Kings Bay y Bangor. Por lo tanto, el principal elemento disuasorio de Estados Unidos contra un ataque nuclear repentino, serían 4 o 5 submarinos estadounidenses con 80 a 100 misiles balísticos intercontinentales en total a bordo. Y esto lo dicen las propias fuentes estadounidenses, como el jefe del Foro de Estrategia Nuclear de Estados Unidos, Peter Prie, aunque aclaró que lo dijo para mostrar un enfoque integral al problema de la seguridad nacional. Es decir, es una tontería comparar por separado solo aviación, tanques o rifles de francotirador. Si comenzase una guerra, todo dependerá de la supervivencia de las unidades estratégicas más protegidas de un ataque atómico repentino. Mientras tanto, el Foro de Estrategia Nuclear de Estados Unidos, que incluye almirantes de la Armada, no garantizan que incluso estos 4 o 5 submarinos de la clase Ohio sobrevivirían. Primero, el spyware antiguo, y el ciberespionaje nuevo, pueden ser una amenaza mortal para ellos. Durante la Guerra Fría, la red de inteligencia de espías dobles de la KGB, se hizo con las coordenadas de los submarinos estratégicos estadounidenses. Esto significa que hoy, tampoco hay garantía de que oficiales estadounidenses reclutados no transmitirán información similar a Moscú. Lo que deja flotando en el aire la incertidumbre de los líderes estadounidenses, incluido su presidente, sobre si Rusia podría detectar los submarinos de la clase Ohio a través de la inteligencia,
La respuesta, simplemente es que no hay respuesta. Quizás Rusia esté completamente a oscuras. O tal vez sus espías conocen la ubicación de cada submarino estadounidense. Puestos a suponer que no hay ninguna fuga de información, entonces es muy probable que los rusos encuentren los submarinos Ohio de otra forma. Durante los años de confrontación con la Unión Soviética, Moscú desarrolló una serie lineal de hidrófonos que podrían ser remolcados por mar. Esta tecnología representaba una seria amenaza para los submarinos estadounidenses de la época. Así que en teoría, incluso este antiguo método le permitiría detectar en un área bastante grande los Ohio, en un periodo máximo de un par de días. Pero las tecnologías modernas hacen posible milagros como impartir transparencia, por ejemplo, a las selvas de Guatemala. En particular, el llamado LIDAR, también llamado escaneo láser 3D, que ha descubierto 60.000 ruinas previamente desconocidas de la civilización maya. Este dispositivo, por cierto, permite escanear las profundidades del mar, encontrando submarinos ocultos, y aunque fue desarrollado por compañías privadas como Teledyne Optic Titan, y científicos de la Universidad de Houston, hoy ya se sabe que China y Rusia también disponen de este escaneo láser 3D. Sin embargo, según asegura el estadounidense Peter Prie, Rusia aplicaría contra los submarinos Ohio una solución más efectiva. Peter Prie está seguro que si Moscú sabe aproximadamente dónde está ubicado un submarino Ohio, por ejemplo, circunscrito a un cuadrado de 100 millas de lado, entonces golpearía con un misil Satán con 10 ojivas nucleares, que no le daría a la tripulación ninguna posibilidad de salvación. Se puede tener una visión o creencia diferente a las conclusiones del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional del Congreso de los Estados Unidos, es decir, no estar de acuerdo con ellas, pero en realidad debería ser aterrador. Porque esto significaría que el mundo está al borde de la guerra nuclear si tales expertos y halcones influyen en el Pentágono, intensifican la histeria, poniendo en duda tales capacidades de Rusia. Entonces, el miedo a morir por el primer disparo es capaz de provocar que Washington esté pensándose en disparar primero, como ya se ha dicho anteriormente. Porque en la cabeza de los halcones, estar, sí que está. Y sin razones de ningún tipo para el conflicto. Además, hay muchos más halcones que políticos sensatos. Cosa que hoy ya sabemos, porque el Bigotes Bolton, el experto en golpes de Estado, cuando fue despedido ha sido reemplazado por otro militante rusófobo, para quien Rusia es una nación a extinguir. Así que, ¿qué más se puede decir? Que con el melón de Ucrania empezado puede pasar de todo, porque las bicicletas con piñón fijo son complicadas de manejar. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.